Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que, aunque la he visto recientemente, creo que puedo decir que se ha convertido en una de mis películas favoritas, porque de verdad nada más fue verla y me causó un impacto, me causó una emoción, una intriga y al mismo tiempo una recompensa emocional tan grande que, joder, con muy pocas películas se me ocurre que me ha llegado a pasar esto, de quedarme completamente en shock, de quedarme completamente sorprendido ante el final o ante toda la trama concluida de una película. Y este caso es bastante evidente porque precisamente es el objetivo de la propia película, generarte un gran impacto. Y a mí en general siempre me ha parecido bastante sorprendente cómo las películas pueden llegar a manejar la información y pueden llegar a manejarte las escenas de tal manera de irte cosiendo una trama poco a poco, pero al mismo tiempo sin relevarte nada importante hasta que la película lo requiere o hasta que el autor lo decida. Y es así como considero yo que se pueden llegar a generar los mejores finales, causando una intriga casi hasta el mero final de la película, donde una sola escena, un solo cambio, un solo dato puede llegar a cambiar el significado o la interpretación completa de todo lo que ya has visto. Y en este caso, cuando el director quiere generar un giro de tuerca, un plot twist, como se le dice en inglés, un cambio o un giro muy inesperado al final de la película, como es el caso de este director, pues bueno, tenemos que muy probablemente se crean los mejores finales de la historia del cine. Y creo que estamos hablando de una película que tiene todo para ser considerado como un plot twist perfecto. Y es de lo que vengo a hablar de este video. Vamos a hablar de cómo el director Denis Villeneuve o Villeneuve o como se pronuncia exactamente, no sé cómo se pronuncia. Vamos a hablar de cómo este director, aparte de ser un gran aficionado a los giros inesperados, logró crear uno de los mejores giros inesperados, uno de los mejores plot twists de la historia del cine. Y vamos a hablar de cómo esta película es rompedora en sí, de pies a cabeza, desde inicio a fin. Vamos a hablar de Incendies o Incendios, traducido al español. Una de las cosas más interesantes que siempre me pregunto y que siempre me cuestiono a la hora de plantearme, por ejemplo, el crear una historia o el cómo sería crear una película, es la cantidad de información o la cantidad de temporalidad que tú puedes llegar a abarcar en una sola historia. Una película no deja de ser un formato que máximo puede llegar a durar 3 horas. Y en 3 horas hay historias que pueden llegar a contarte cientos o si no es que miles de años de historia dentro de su propio lore. Y hay ocasiones en donde el director puede hacer un salto temporal de años sin decirte absolutamente nada qué pasó en medio, simplemente con mostrarte cómo fue el pasado y cómo pasó a ser en el futuro. Y hay momentos en donde una escena puede durar 20 minutos y ser 20 minutos en el tiempo real de esa historia. Entonces, cuando tienes tantas herramientas y se te abre un panorama tan amplio del que tú puedes elegir acelerar una parte para contarla más rápido, ralentizar o enfatizar una escena para que dure un poco más de lo que debería de durar, cuando puedes hacer un salto temporal tan abismal como de 10 años o mantenerte en el tiempo real o contar en 20 minutos lo que sucedió tan solo un solo día, es bastante variabilidad. Es decir, hay muchísimo panorama, hay muchísimo que contar y hay películas que de verdad me sorprende cómo son capaces de resumir toda la historia que se están queriendo contar en 2, 3, 4, 5 escenarios, son 2, 3, 4, 5 escenas que son clave para la historia, pero que no dejan de ser muy pocas cuando la historia da para muchísimo más. Y en este caso, creo que tenemos una película que se conforma de este tipo de herramientas, es decir, tenemos una historia que te va contando diferentes partes de una historia global, de una historia grande, pero que te va añadiendo elementos que te aportan información de manera muy progresiva, de muy poco a poco. Y en este caso, la película Incendies arranca con una historia que se cuenta desde dos perspectivas diferentes y que de hecho cada una está asociada a un espacio temporal. La primera es la historia de la madre, que se puede decir que es como el pasado de la historia. Y después tenemos la historia de los hijos, que se puede decir que es como el presente o más bien el futuro de la historia, ya que el plot twist, el final, en realidad acabará estando en medio de esos dos puntos. Y es por eso que se me hace interesante, porque la película te va contando, te va añadiendo información, te va contando cosas de la propia historia desde los dos puntos de perspectiva. Primero el de la madre, tenemos la historia de una chica que resultó querer irse junto con un guerrillero
a escaparse de su familia, pero los hermanos acabaron atrapándole y asesinaron a este guerrillero. La chica acabó confesándose a su abuela que estaba embarazada de este guerrillero y prácticamente se convirtió en la deshonra de su familia. La abuela, muy a duras penas, digamos, por el cariño y por el amor que le tenía a su nieta, le permitió dar a luz a ese bebé, pero se lo separaron en cuanto nació. Lo iban a llevar a un orfanato y la chica no tuvo otro remedio más que separarse de su hijo, pero haciéndole una promesa, que tarde o temprano lo iba a encontrar, que lo iba a amar siempre, que lo iba a recordar toda su vida y que lo iba a terminar encontrando. Y para ello colocaron un tatuaje de 3 puntos en el tobillo de su bebé y así de esta manera poder localizarlo más fácil por esa señal, por ese tatuaje. Luego tendríamos el punto de vista del futuro o el punto de vista de dos hermanos que resultan ser gemelos o resultan ser cuates y que aparentemente su madre, la cual es esta chica que acaba de dar a luz a un bebé al que le tatuaron los 3 puntos, falleció. Es decir, en el punto de vista de los hermanos nos dicen que la madre, que es la del punto de vista del pasado, ya ha fallecido. Y ese es un dato muy interesante porque independientemente de lo que le pase a la madre mientras tú la veas en cámara, ya sabes cuál es su final. Y se puede decir que es un spoiler que te está dando el propio director de la película al decirte esta información en los primeros 5 minutos de la película. Es decir, da igual lo que le esté sucediendo a esa madre, tarde o temprano acabará muriendo, pero tú sabes que le dio tiempo suficiente para escribir un testamento, para que sus hijos crecieran, para poder haber trabajado con un abogado el cual les está dictando el propio testamento a los hermanos y que acabó falleciendo, digamos, muchos años después de los eventos que están sucediendo desde su punto de vista. Entonces, con esa información tú ya te haces a la idea de qué es lo que más o menos puede llegar a pasar si tienes en cuenta esta información. Es decir, la película se entera y está consciente de qué información te va revelando para que tú como espectador vayas creando tus propios hilos, vayas creando tus propios caminos hacia dónde puede ir la historia, y la película se encarga muy bien de contarte solo lo necesario para que tú puedas imaginarte el camino más o menos adecuado, pero que exista una niebla que no te permita ver más allá de lo que la película quiere que tú veas, para que así el final siga siendo inesperado aunque tú empieces a intuirlo. Y esto, como digo, es algo que la película lo maneja súper bien. Como hay momentos en la película en la que están los hermanos con su misión, que no la he terminado de contar, pero básicamente en ese testamento la madre les deja por escrito que tienen que entregar una carta a su padre y a un hermano que ni siquiera sabían que existía, y el padre jamás lo habían conocido, ellos nada más habían conocido a su madre, y se emprenden en esta misión. De hecho, al inicio el hermano está un poco en desacuerdo porque la madre deja muy en claro un método de enterramiento que el hijo está para nada en acuerdo que sea así, porque pues es como antirreligioso y la madre era muy cercana a la religión, y pues los hermanos no sabían para nada cuáles iban a ser los últimos deseos de su madre, pero en un testamento se puede decir que lo que está escrito es sagrado, es la última voluntad de una persona, y la hermana sí que se lo toma en serio y emprende el viaje para poder encontrar a su padre y a su hermano perdido, que jamás lo han conocido, pero la madre les aseguró que existían. Entonces, ya con estas dos historias en paralelo avanzando, una buscando a su hijo, que no estamos muy claros al inicio de si es alguno de estos dos hijos o si es ese hermano perdido, ya les adelanto, es ese hermano perdido. Y luego por otro lado tenemos a dos gemelos que también resultan ser hijos de esta madre que está buscando a su hijo perdido, que no es este hijo perdido, estos dos hijos son otros dos hijos aparte que están buscando a ese hermano perdido y aparte al padre, que ya vimos que hubo uno de los padres, el padre del hermano perdido al que le tatuaron los 3 puntos en el pie, lo mataron en la primera escena de la película, así que ese padre no puede ser, tiene que ser otra persona. Y con esta información, como digo, avanza la película, y la película, vamos, o sea, aparte de estar súper bien ambientada, de estar en una época temporal súper chunga, aparte de estar en un territorio geográfico súper chungo, porque pues se van a Afganistán o se van a países así del Medio Oriente en donde están en guerra constante. La película también tiene una carga religiosa bastante importante porque nos muestra una guerrilla entre cristianos y musulmanes. La chica resulta ser cristiana, pero hay veces que se infiltra en territorio musulmán, tiene que pasarse desapercibida, pareciendo otra musulmán, pero luego hay guerrilleros cristianos que asesinan a musulmanes, entonces ella tiene que volver a confesar que es cristiana, y estos cambios, estos giros,
lo único que hacen es darte emoción, darte como más herramientas para cual estar metido en la escena, estar metido en la película y estar metido en lo que pasa en la historia. Y como digo, los dos ejes avanzan y hay veces que, por ejemplo, en el futuro, en Los Hermanos están en un sitio, que resulta que ese sitio había estado su madre en el pasado y la chica está averiguando a ver por qué había estado en este sitio y resulta que no encuentra información porque el sitio está devastado, pero inmediatamente se corta la escena y nos vamos al pasado y vemos a la madre llegar por primera vez a ese sitio. Entonces tú como espectador vas a proceder, saber, enterarte de qué es lo que hizo la madre, pero al mismo tiempo eres consciente que la hija no sabe esta información. Entonces tú también te vuelves parte de la propia historia, te vuelves como si fuera un tercer punto de vista de la propia historia que tiene más información que los dos ejes o que los dos puntos de vista de la madre y de los hermanos, pero que también está limitado por la propia información que te va revelando la película. Y como digo, este ritmo, esta manera de dirigir o esta manera de revelar información, primero del pasado, luego del futuro, luego hay veces en las que los puntos de vista se conectan porque aparecen los hermanos junto con la madre y hay ciertos momentos clave que se puede decir que son muy reveladores, aunque sean muy sencillos y que tal cual la película te los arroja así, tal cual, una escena de 30 segundos que aparentemente no te está diciendo nada, pero que por el mensaje que da y por la conexión que tiene con ambos ejes o con ambos puntos de vista, tú sabes que es súper importante. Y hay dos en concreto. Una sucede al principio de la película. De hecho, creo recordar que es la primera escena de la película. Y es que vemos a este niño con el tatuaje de los 3 puntos en el tobillo estar en un orfanato. Y al parecer está en un orfanato en un modo de que están reclutando nuevos guerrilleros a incorporarse a un ejército. Ya sabemos cómo funciona el Medio Oriente. Hay muchas veces que reclutan directamente niños porque no tienen de otra. Ellos necesitan entrenar hombres, necesitan convertir a estos niños en asesinos, lavarles el cerebro, ponerlos a su causa y así reclutarlos para su ejército. Y este niño, al parecer, acabó cayendo en ese tipo de orfanatos y esta información es relevante porque nos dice, una, que el niño está vivo, que dos, que se va a convertir en un guerrillero y 3, que por ahí está en esa zona, es decir, no se fue ni emigrado a otro continente, ni la acabaron adoptando, no, la información nos dice que ese niño está ahí. Entonces, cuando vemos que tanto la madre como los hermanos acaban yendo a ese sitio, sabes que el hijo también estuvo ahí, sin que la película te lo diga, es decir, cuando la madre sabes que está yendo al sitio, tú en tu cabeza con esta información de esta primera escena sabes que el hijo también estuvo por ahí. Entonces acaba relacionando que sí está yendo por el camino correcto, aunque luego la película en escena te esté diciendo que la madre está perdida o que sea imposible que van a acabar encontrando al hijo porque todo está devastado por la guerra, todo está destruido. Y esto es súper interesante porque aunque la película te esté dando una información que aparentemente niega lo que tú sabes, en realidad tú ya sabes que lo que te está diciendo la película no es cierto. Y eso solo se consigue con un manejo exquisito de la información. Y otra escena muy clave, muy corta, pero que tiene muchísima importancia y que da muchísima información muy relevante para la trama, es la escena de la alberca. Hay un momento en el que la chica visita la universidad antigua o está en plena búsqueda en la que está buscando a su hermano y a su padre perdidos y hay un momento en el que sale a unas albercas que ya le parecían conocidas porque había estado en el pasado con su madre de vacaciones en esas albercas. Y hay una escena en concreto que conecta ambos ejes, como digo, hasta el momento no habíamos visto a estos dos personajes juntos porque falta muchísimo tiempo para que estos dos gemelos nazcan en el punto de vista de la madre que apenas está buscando a su primer hijo que está perdido y luego en el punto de vista de los hermanos ya ha fallecido la madre. Entonces no hay manera de que nos puedan conectar estos dos puntos hasta que no veamos el nacimiento de los gemelos o hasta que no veamos a la madre con los hijos. No vemos fusionados o no vemos conectados, vinculados de alguna manera estos dos puntos de vista. Y en esta escena de las albercas lo vemos por primera vez. Pero vemos una escena muy particular. Vemos a la madre congelada, la vemos petrificada, la vemos como si estuviera asombrada o como si estuviera en shock por algo que acababa de ver. Entonces, con esa escena ya pasas a saber muchísima información de la película. Primero, conoces el punto de quiebre de la madre, es decir, prácticamente te está diciendo la película de cómo acabó falleciendo, porque a partir de ese shock o de ese impacto que la madre recibe y de que se queda así petrificada,
no se vuelve a recuperar, se enferma y de eso acaba falleciendo. Luego sabemos que en esas albercas ocurrió algo, que en esas albercas estaban tanto la madre como los gemelos y que los dos estaban en un sitio en el que ocurrió algo, pero que la madre, solamente la madre se enteró, porque la hija le pregunta: ¿qué te sucede, mamá? ¿Cómo estás? ¿Por qué no reaccionas? Y la madre no reacciona, la madre simplemente se queda mirando fijo como si acabara de ver al mismísimo demonio. Y con esa escena en concreto te abre un montón de posibilidades. Y tú no acabas de enterarte qué está sucediendo al final, no acabas de enterarte cuál va a ser el cierre de los caminos, cuál va a ser la musa que acabe uniendo todo, cuál va a ser el eje clave del giro argumental de esta historia. Y no te lo dan hasta el final. Y como digo, la película se encarga de no revelarte información de más para que tú no te hagas a la idea de qué está sucediendo hasta el mero final de la película. Y la escena en donde te das cuenta de qué es lo que está sucediendo, la escena en donde todo se rompe, en donde el mayor impacto emocional y narrativo de la película sucede, es tal cual una descripción gráfica de cómo todos los espectadores la pueden llegar a vivir. Porque es una escena que de verdad, antes de que sucediera, yo estaba pensando en qué podría haber sucedido con esta historia, de cómo se puede conectar o de cómo puede desenvolverse, y no se me había ocurrido nada. Se me habían ocurrido cosas que obviamente acabaron descartándose. Y más o menos unos minutos previos a que sucediera la escena impactante, la escena digamos importante de esta historia, que ahorita se las voy a poner, yo apenas empezaba a digamos vislumbrar esta idea de cómo acabó girando la trama, pero lo veía muy difícil que sucediera. Incluso hasta me reí, o sea, lo pensé y dije: nah, no creo que sea así. Y en cuanto sucede esta escena que lo confirma y que es un impacto real para los propios personajes y para ti mismo, me llevé las manos a la cabeza porque dije: no puede ser, acabo de adivinar cómo gira la película. Y no es que me sienta orgulloso por adivinarlo, sino que la película se encarga de que no seas capaz de adivinarlo hasta que no esté a punto de suceder. Y eso me encantó porque no es algo que yo haya controlado, es algo inconsciente. Es algo que digo, con la información que me van dando, por cómo va tirando una historia, por cómo va tirando otra, por cómo se van conectando los caminos, por cómo van dándote pistas, por cómo te van contando incluso ya puntos de vista más complejos, como el punto de vista del propio hermano perdido, que es hijo de esta madre, y de cómo te van contando puntos de vista de cuando está joven, de cuando está adolescente, de cuando ya es adulto. Luego te cuentan puntos de vista con el hermano individual, con la hermana individual, con la madre cuando todavía pertenecía a su familia, y luego con la madre después de ya estar muy lejos de su familia, incluso metida en una misión del ejército cristiano. O sea, es una barbaridad la historia, pero todo se acaba conectando en esta escena. 1 plus 1, ça peut-tu faire 1? Una escena que literalmente describe gráfica y muy visceralmente el impacto que todos los espectadores tuvimos al comprender la magnitud de este plot twist, al comprender la magnitud de este giro argumental. Tal cual, la reacción de la chica es la reacción de todo mundo, porque nos llevamos las manos a la cabeza. O sea, es una barbaridad lo que estaba cocinando el director y nadie se estaba enterando hasta que el director quiso que todo mundo se enterara. Y ya la película se encarga de cerrar la historia dándole un propio plot twist al propio hijo, al propio hermano perdido que tanto había estado buscando la madre y que tanto había estado buscando los hijos, completando la misión que les dejó la madre a sus hijos gemelos en su testamento, permitiendo que le enterrasen de forma adecuada y cerrando la historia. No la quiero contar porque estoy seguro que quienes vieron este video ya vieron la película, pero si hay alguien que de casualidad no ha visto la película y que se metió a ver este video por error, que debería de haber visto la película antes, por favor vayan a ver este giro argumental y vayan a ver esta historia. Es una barbaridad. Y no estoy hablando nada del desarrollo de los personajes, no estoy hablando nada de los temas morales y éticos que toca, porque son muy peliagudos. No estoy hablando del enfoque que tenía la madre, digamos, cómo dividía ambos espectros, cómo dividía por un lado el amor que le tiene a su hijo y el odio que le tenía a su torturador. El gran impacto que le genera ese momento en el que la madre descubre quién está delante de él, porque en esa escena de la piscina acaba descubriendo todo y es brutal. O sea, es que es una barbaridad. O sea, es una historia que
de solo, digamos, comprenderla a la perfección de inicio a fin, te da escalofríos, y solamente pensar en ese giro argumental en donde todo se conecta, todo se concluye y todo se aclara al mismo tiempo, es bestial. O sea, como dice el propio Miguel cuando subió un video sobre esta película, es brutal. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado mi análisis. Bueno, pues sí, fue una especie de análisis más que nada. No quería hacer tampoco un video tan extenso hablando de tantos elementos de la película que tiene. Simplemente me quería centrar en lo perfecto y en lo magnífico que es este plot twist. A mí me voló la cabeza y me encantan los finales inesperados. A Denis Villeneuve también le encantan. Así que va a ser una exquisitez poder seguir viendo películas de él. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Como siempre, un like, un comentario se agradecen muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!